Bueno, me presento, soy Alberto, de Buenos Aires. Alberto Morales. Exacto, sí, padre. Alberto Morales. Perfecto, de Buenos Aires. ¿Quién más? Segundo. Diego González, la leonesa. Diego, ¿cómo le va, Diego? No lo conozco. Eso mucho. Esto tenía que haber hecho una clase esa. ¿Quién sigue? Cristina Quiroga, de Resistencia. ¿No? Cristina, yo soy Aveiro Quiroga. ¿Seremos parientes lejanos? Muy probablemente teníamos parientes por aquellos lados. Oh, mira vos, mira si somos parientes lejanos. ¡Qué peligro! Pelo blanco tiene y nosotros, o sea, todos los Quiroga tienen pelo blanco, así que... Sí. Y Cristina tiene toda la figura. Toda la figura, la forma, así como eran mis tías, mis parientes. La fisonomía. Si tiene pariente para el lado de San Juan, si tiene pariente para el lado de San Juan, muy seguramente somos parientes. Y hasta en La Rioja. Es más, mi Tatarabuelo. Que estén bien. Vamos, hasta luego, Monse. Bueno, Monse, lo vemos. Luciano Carreras, de Resistencia. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Somos 4? Ahí se unió Jorge Ariel Otazo de Corrientes y Silvano Lopilato. Hola, ¿qué tal, hermanos? Buenos días. Hola, buen día. Buen día a todos. Ariel, ¿cuánto? Ariel Otazo. Sí. Bueno. Señor cónsul. Por favor, el cargo, señor cónsul. El señor cónsul. Muy bien. Bueno, estamos entonces... estamos, querido padre. Bueno, vamos a empezar. Hoy me toca administrar a mí. El señor Morales, que recién lo conozco. Mi nombre no es Diego González, yo estoy administrando nomás el MIT de la iglesia. Diego es el padre de Formosa, ¿no? Yo soy Néstor Benítez, también sacerdote de Resistencia, y bueno, soy parte del equipo que nos toca estar a cargo de la escuela, ¿no? De la escuela de la IVA. Así que bienvenido. ¿Cómo es su nombre? ¿Oscar? No es Oscar usted. Alberto Morales. Porque figura Oscar Morales figura. Bueno, Oscar Morales, sí. Y en la pantalla dice Oscar Morales, por eso le pregunté. Exacto. Usted está igual que yo, que dice Diego Antonio González, pero... Bien. Bueno, comenzamos entonces. Comenzamos. Nos vamos a poner en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a leer una oración del Padre San Alberto Hurtado, un jesuita, un santo varón de la década del 40, 50, que predicó, anunció y estuvo muy en Chile metido con los más pobres en Chile, y el Padre Hurtado sufrió muchas persecuciones, ¿no? Por estar a favor de los pobres, ¿no? Dice: yo quiero ser luz que refleje tu lámpara y levadura buena que te esponje el alma, las almas. Te doy gracias, Señor, porque has resucitado. Si me pides la vida, quiero darla contento. Si no quiere que muera, quiero vivir sonriendo. Quiero reír, quiero soñar, quiero darles a todos la alegría de amar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, esposa del Espíritu Santo, ruega por nosotros. Bueno, queridos hermanitos, alumnos. Disculpe, padre José Luis, antes de que usted comience, yo a las 10:15, cuando sean las 10:15, yo le voy a estar interrumpiendo, ¿sí? Para que, ¿Cómo no? Para que usted sepa que le quedan 15 minutos. 15 minutos para ir cerrando. Sí, 15 minutos antes de que sean las 10:30. Por favor. Y a lo mejor para que les pedimos a todos que cerremos nuestros micrófonos para que sea mejor se escuche mejor, ¿sí? Y obviamente, como siempre decimos, si hay preguntas o bueno, la participación que el padre José Luis nos pueda pedir, abrimos nuestro micrófono, obviamente, o levantamos la mano, ¿sí? Usamos el signo levantar la mano o escribimos en el chat. Perfecto. Antes de comenzar la clase, entonces un mensajito para Alberto. Alberto ya entonces, padre Néstor, el hermano Alberto ya debe estar entonces, él va a poder mirar en el WhatsApp que dice Escuela de Formación de Ciencias Sagradas, padre Ferreira de Sousa, ahí va a ver las clases anteriores, ¿no es cierto? Bueno. ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Ahí le habrá explicado a Monseñor entonces que de las clases que hemos dado, de la parte de liturgia y también de las otras clases, tiene que hacer una síntesis pequeña, ¿no? Que nos da la validez que ha visto los videos, justamente. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, queridos, íbamos a dar ahora la historia de la salvación, pero me llamaron los formadores, como estamos muy apretaditos de tiempo y hay ordenaciones, entonces quería que directamente empezáramos con la parte de los sacramentos, ¿no? La historia de la salvación, que se ha hecho un muy buen material, un PowerPoint, lo vamos a dar el año que viene. ¿Nos vamos a ver todos el año que viene? Así es. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces ya el año que viene va a estar la parte de liturgia 2 para todos, ¿no? Ahí vamos a dar la historia de la salvación, que es apasionante, con la Biblia en mano. Bueno, vamos a ver ahora los sacramentos. A ver, ¿ustedes qué entienden por sacramento? ¿Han escuchado esta palabra sacramento, sacramento? ¿Qué les dice sacramentos? A ver. No veo las manitos porque justamente el padre Néstor va a ver. ¿Qué le dice la palabra sacramento? Sacramento es algo sagrado, algo que la presentación para el pueblo, ¿no? Como era Sacramento, antes. algo sagrado para la presentación del pueblo. Qué lindas palabras. Sacramentos sagrados para la presentación del pueblo. Bien, a ver. Y algo que lo consagra, digamos, por intermedio del Espíritu Santo, por intermedio de nuestro Señor Jesucristo. Que nos consagra. Uy, qué bien, hermano. Nos consagra. El sacerdote lo consagra y bueno, y ahí participa también el pueblo. El sacerdote ordenado consagra, claro, pero justamente también en los sacramentos, qué bien, consagrado. A ver, ¿alguien más quiere aportar? Puede ser, son signos espirituales que nos conectan con lo divino. Signos que nos conectan con lo divino. Perfecto. ¿Alguien más? Ahí Luciano. Adelante, Luciano. Y sumando a lo que ya vienen diciendo, los sacramentos tienen dos partes, un signo sensible y un signo invisible. Lo sensible es lo que vemos, como en ejemplo el caso del bautismo, el agua, la luz, y lo invisible, que vendría a ser la parte espiritual, que es la purificación de la persona del pecado original. Bien, en este caso el bautismo, perfecto. Muy bien. ¿Alguien más? Bien, los sacramentos son los signos sensibles, visibles, palpables, que hacen que eficaz la gracia de Dios en nuestras vidas. Estos sacramentos han sido confiados
por Cristo y ha sido confiado a la iglesia, por los cuales no es dispensada, dice, la vida divina, muy bien como nos iban diciendo. Los sacramentos son signos visibles, ¿no es cierto?, que nosotros podemos palpar, podemos tocar en ese sentido. Cuando bien decía referencia, el primer sacramento, porque los sacramentos para la vida cristiana, sacramentos para la vida, hay un librito que dice Sacramentos para la vida, son 7 sacramentos. Vamos nombrando, bautismo, ¿cuál viene después del bautismo? Comunión, Santa Eucaristía, la confirmación, muy bien. Después viene unción de los enfermos, reconciliación y después viene orden sagrado y matrimonio. La Iglesia los clasifica con sacramentos de iniciación, ¿sí?, que sería bautismo, comunión, confirmación, y los sacramentos de sanación, que llama, que son sacramentos de la reconciliación y la unción de los enfermos, y sacramentos de servicio, que sería el orden sagrado y el matrimonio. Sacramento para la vida, sacramento. Ahora, el gran sacramento es la iglesia. Buen día, es la iglesia que nos dispensa. Buen día, es Adrián. la iglesia que nos dispensa en el sentido de sacramento universal de salvación. Repito, entonces, sacramentos son los signos visibles, palpables, eficaces a la gracia de Dios. Yo lo puedo tocar, los puedo palpar. Necesito ver. Entonces, hay los bautismos, por ejemplo, los sacramentos, se utilizan ciertas formas visibles y palpables. Pero detrás de eso visible y palpable, bien como dijo el hermano Luciano, está lo invisible, está el misterio. Pero acá viene una palabra. Todos estos sacramentos hay que hacerlo desde el punto de vista desde la fe. Desde la fe. Desde la fe. El padre Monseñor, nuestro patriarca, me decía los otros días, los formadores, está bien, damos sacramentos, pero estos sacramentos en el sentido que también nos vaya haciendo formar comunidades. Porque en el seno de la comunidad cristiana, bien dice, cuando uno bautiza, te reciben la comunidad cristiana. Bueno, desde la comunidad cristiana, reunida en torno al Señor, va dispensando los sacramentos la iglesia. Entonces, tarea y misión estamos en año de misión, de ir formando las comunidades. Signos visibles, entonces, sacramentos visibles, palpables, que hacen eficaz la gracia de Dios. Pero detrás de esto palpable y visible está la gracia en el sentido, lo invisible, que es el misterio. El misterio. Y la iglesia es dispensadora de estos sacramentos. Iglesia como sacramento universal de salvación. Bien, son 7 los sacramentos, habíamos dicho. Vamos avanzando. Ahora, hay una historia. No sé si han podido leer que yo les mandé un archivo de 7 hojitas, ¿no es cierto? Un work, que hace una referencia a la historia de los sacramentos. En la Biblia no los vamos a encontrar precisamente nombrados así. Decimos todo, fueron instituidos por Cristo. Lo más próximo, el Evangelio de Mateo, capítulo final, dice, vayan, bauticen a todos los pueblos, haciéndolos mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, ¿sí? Después hay otras menciones con respecto a Cristo, que reconcilia, por ejemplo, a la mujer, ¿no?, que se acerca, ¿no es cierto? Y podríamos hablar así de la reconciliación. O cuando Jesús, los fariseos les decían, ¿quién es este que viene a perdonar los pecados si solamente Dios perdona los pecados? En fin. Y cuando Cristo curaba, ¿no?, curaba a los enfermos, ahí podríamos estar haciendo referencia a la unción de los enfermos. Pero los sacramentos se fueron adornando a través de la comunidad cristiana, a través del pasar, ¿no es cierto? A través del pasar de los tiempos, se fueron dando los aspectos litúrgicos. Jesús en ningún momento nos dijo sobre los aceites. Bueno, eso lo fue incorporando la iglesia a la comunidad cristiana. Pero quería hacer referencia a que todo esto
después, a través de los concilios, en la temprana Edad Media o en los concilios de Nicea, Constantinopla, se fueron dando pautas con respecto a los primeros padres de la Iglesia, con respecto a las celebraciones eucarísticas y a las celebraciones sacramentales, ¿no? Sacramentos, perdón. Y después, a medida que fueron avanzando en la temprana Edad Media, después ya van avanzando los tiempos, la Iglesia fue dando distintos tipos de documentos hasta llegar al Concilio Vaticano II con respecto a los sacramentos. Bueno, vamos a hablar ahora del primer sacramento de iniciación, que es el bautismo. Bueno, el bautismo es la entrada, es la puerta a la vida cristiana. Bautismo que es pedido por los padres y padrinos. En los primeros tiempos de las comunidades cristianas, los bautismos eran dados a los mayores, a las personas, y después se iba bautizando la familia. En los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Cornelio, que toda la familia es bautizada y reciben aparte el Espíritu Santo. Ahí estamos hablando con respecto a la confirmación. Después, a medida que fueron bautizándose los mayores, después venían los niños. Y después ya al ser bautizados los mayores, comenzó la tradición de que los padres presentaran a los niños y bautizarlos. El bautismo, como dice bien acá, es el rito esencial. Consiste en sumergir, porque el bautismo significa sumergir, introducir a la persona al agua. Vieron que hay varias iglesias. En algunas iglesias saben haber bautisterios, no ahora, pero en el principio a la persona tenía que entrar en el agua, porque entrar en el agua significa nacer de nuevo. Durante este ejemplo que siempre doy en las catequesis bautismales, decimos, durante 9 meses estamos sumergidos en la pancita de mamá, en el líquido, estamos en el agua. Bueno, este bautismo simboliza introducirnos en el agua para nacer de nuevo. Cristo decía, es necesario nacer por el agua y el bautismo. Nicodemo, Evangelio según San Juan, capítulo 3, si no me equivoco. Es necesario que tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice, ¿cómo puedo nacer de nuevo si tengo que volver al seno de mi madre? No, le dice Jesús, tienes que nacer por el agua y el Espíritu. Acá Jesús está dando las pautas justamente. El bautismo significa recibir la gracia plena de Dios y la invocación de la Santísima Trinidad, que es Padre. Decimos, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué nos bautizamos? La Iglesia nos enseña a través del bautismo, los cristianos nos hacemos, ¿qué somos? Hijos de Dios, hermanos en Cristo y miembros de la gran familia que es la Iglesia. El bautismo nos purifica y nos saca del pecado original. El pecado original, el pecado del que toda la humanidad viene arrastrando. Toda la humanidad viene arrastrando el pecado de origen, esa desobediencia de los primeros hombres hacia Dios. Ustedes dirán, bueno, el niño, ¿qué pecado puede tener? Bueno, justamente el pecado que nacemos todos, el pecado de origen. Pero para que sea válido el bautismo, yo tiene que decir, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nos limpia del pecado y pasamos a ser parte de la gran familia que es la Iglesia. Como decía, somos hijos de Dios, hermanos en Cristo y miembros de la gran familia que es la Iglesia que todos pertenecemos. Bien, seguimos avanzando. ¿Qué bautismo es válido? ¿Qué bautismo es válido? Hay 3 criterios para determinar que cualquier bautismo válido, ya sea católico o no. Bueno, en común con las hermanas iglesias, la iglesia anglicana, la iglesia luterana, la iglesia metodista, la iglesia episcopaliana en América, son válidos los bautismos porque son dados por el punto de vista que nombramos la Santísima Trinidad. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los usos?
el uso del agua, como bien dice, la bendición del agua y la fórmula trinitaria. Vuelvo a repetir, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En estas iglesias, hermanas iglesias, después de la Reforma, son bautismos válidos bajo el punto de vista de la Santísima Trinidad. A veces hay hermanos que dicen, sí, fui bautizado en la iglesia evangélica o en la asamblea tanta, y fui bautizado cuando grande. Pero cuando fuiste chico, sí, mi mamá me bautizó, pero después me volví a entrar a la iglesia evangélica y me bautizaron. No, el bautismo se da una sola vez, hermanos. Ya fuiste bautizado. A lo sumo, irónicamente, discúlpenme, bueno, en la asamblea te metiste y te dieron un baño, pero tu bautismo fue válido desde el punto de vista católico de la primera vez. ¿Sí? ¿Cuál es el modo correcto del bautismo? Debe, como dice acá, debe por la inmersión. Bueno, nosotros no tenemos piletones, no vamos a ingresar a los niños o los adultos en una pileta, sino que va a haber un agua en un recipiente y va a caer, ¿no es cierto?, el agüita sobre la cabecita del niño o de la persona. Cuando Jesús fue bautizado, se bautizó en el río Jordán, ¿no es cierto? Subió inmediatamente del agua, Mateo 3:16. Acá justamente hace referencia a que el bautismo de Jesús comienza su misión para predicar, ¿no es cierto? Comienza este anuncio. Una preguntita. ¿Jesús tenía que bautizarse? ¿Jesús tenía que bautizarse? ¿Hijo de Dios? ¿Nacido de María Santísima, la Virgen? ¿Inmaculada y Santa? No, no era necesario. Fue solamente para cumplir. Para cumplir. La Santísima Virgen seguramente que a lo mejor ella habrá sido bautizada. No dicen los evangelios. No lo dicen. Pero qué grande que es Dios, hermanos. Qué grande que es Dios. Cristo nace del seno virginal de María Santísima, la Inmaculada. No tenía pecado original. Qué grande que es Dios, ¿no? Dios se hizo hombre a través de la carne, ¿no? Nacido de la Virgen Santísima, la Madre de Dios, que ella goza de la gloria de Dios, lo ve a Dios, a todos sus santos con sus ángeles, ¿no? Qué hermoso esto, ¿no? Que Dios se hizo pequeño como un niño, o sea, es un niño de los 9 meses y después dependiendo de la crianza de sus padres, ¿no? Yo siempre me hago esta pregunta, ¿no? También, seguramente la Virgencita, nuestra Madrecita, seguramente ya habrá entrado al río y también se habrá bautizado. Pero ¿para qué? Para que nosotros, como bien dijo Ariel, nos da un ejemplo a seguir, ¿no? Dice, esta inmersión completa en el agua simboliza el renacer, porque somos renacidos, nacemos de nuevo. Nosotros siempre un poquito de chiste, digo yo siempre en todas las catequesis. A ver, levanten las manos las madrinas. Acá en Mendoza nosotros de la Iglesia Veteroapostólica en América hemos hecho varios bautismos. Y le decimos, a ver, levanten las manos las madrinas, levantan las manos. Bueno, prepárense porque acá comienzan ya a entrar a la sala de parto. Y empiezan a reírse. ¿Cómo? Claro, porque ustedes van a ser madres espirituales, este niño va a nacer de nuevo. Ustedes van a ser las madres y los padrinos, los padres espirituales. ¿Sí? Dice, bueno, al renacer como individuo, al ser enterrado en el agua y salir limpio y comprometido a seguir a Israel. Bueno, acá viene todo también un compromiso de los padres, porque los padres vienen a pedir el bautismo, pero también desde el punto de vista de la fe. Y creo que también tiene que ver con el punto de vista creyente. Creo que alguien levantó la manito, me parece. El padre Néstor debe estar viendo. Yo, para aportar, en Mateo capítulo 3 podemos ver todo lo que está hablando usted con referencia a Juan el Bautista y el bautismo de Jesús. Sí. Muy bien. Era para aportar. ¿Quiere leerlo, hermano? Ah, muy bien, perfecto. Sí. Porque San Juan Bautista, él bautizaba con el agua, ¿no? Y San Juan dijo después en otro pasaje, detrás me viene alguien que los va a bautizar, ¿no? En el agua y en el fuego. O después cuando lo bautiza Cristo lo ve, justamente se revela a Cristo, ¿no?
Al ser encerrado en el agua y salir limpio y comprometido a seguir a Jesucristo, porque justamente el bautismo es la puerta, es la entrada a la gracia. Puedo leer un poquitito haciendo un resumen. En Sí. aquel tiempo se presentó Juan el Bautista, proclamando en el desierto de Judea: conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. Juan tenía una túnica de pelos de camello y un cinturón de cuero y se alimentaba con langostas y miel silvestre. Lo voy resumiendo un poquitito. ¿Cómo no, hermanita? Muy bien. Entonces Jesús fue desde Galilea hasta el Jordán y se presentó a Juan para ser bautizado por él. Juan se resistía diciéndole: soy yo el que tiene necesidad de ser bautizado por ti, y eres tú el que viene a mi encuentro. Pero Jesús le respondió: ahora déjame hacer esto, porque conviene que así cumplamos todo lo que es justo. Y Juan lo permitió. Apenas fue bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y dirigirse hacia él. Y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Excelente, excelente el aporte, hermana. Vamos a lo siguiente, que nos enseña en Mateo justamente, y está justamente este pasaje, ¿no? Acá comienza la misión de Jesús. Fíjense que nosotros como bautizados comienza esta misión, pero también acá depende de la educación cristiana que recibimos de los padres. Si papá y mamá no rezan nunca, o lo ven como una fórmula, un ritual venir, o una cuestión social, bautizar y chao, y no hablamos más de Dios. Nosotros le decimos siempre, bueno, y después del bautismo, ¿qué va a venir? Y vendría la comunión, bueno, pero desde ahora ya empezar a formar los chicos, de los gestos justamente que hacen los padres, rezan, enseñan. Si papá y mamá no rezan nunca y si rara vez vamos a una Eucaristía, ¿cómo vamos a aprender la fe? Ahí está la misión justamente. Jesús sale a la misión a predicar, a anunciar. Bueno, nosotros como bautizados también tenemos que dar ese ejemplo. Padres y padrinos también asumen un compromiso. Y es más, aquellos que pasaron por el sacramento del matrimonio, me estoy adelantando, aquellos que pasaron por el sacramento del matrimonio, dice, ¿se comprometen a educar a los hijos en la vida cristiana? Sí, nos comprometemos. Bien. Pero parece que entra por un oído y sale por el otro, ¿no? A veces, bueno, estas cuestiones que inclusive va diciendo hoy en día, creo que está en este documento que yo le mandé, como que la iglesia observe de que pasa esto, ¿no? Los hermanos, ¿no? Es decir, que no toman esta misión de la responsabilidad, pero lo que más le preocupa a Monseñor es el sentido de que tenemos que hacernos comunidad cristiana. Y en la comunidad cristiana, el nacimiento en el sentido del pedido de los sacramentos. A los discípulos se les ordena bautizar a los nuevos discípulos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La decisión de bautizar públicamente es evidencia de que alguien ha creído en Jesús y se ha comprometido a seguirlo. Las primeras comunidades cristianas, como decía, se bautizaban los mayores. Y ese bautismo era bautismo y confirmación, porque recibían el Espíritu Santo en la casa de Cornelio, ¿sí? Y aún Pedro dice, bueno, no han recibido el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, ¿qué significa ir por todo el mundo? Bueno, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, que todos los pueblos sean mis discípulos, el anuncio. Está bien, están los misioneros que dejan su casa, familia, todo, y van a anunciar. Bueno, nosotros también como iglesia somos predicadores de la palabra. Pero bien, acá quiero decir algo. En todo sacramento está la palabra de Cristo. No puede estar ausente la palabra de Dios, la palabra en los sacramentos. Sí, por todo el mundo. Significa que no sea como laicos, no, o sea, como sacerdotes o arraigados en nuestra zona, bueno. Aquellos que son misioneros, bueno, van a distintas partes, ¿no? Del mundo. Bueno, pero ¿cómo hacemos la predicación desde el punto de vista en nuestras comunidades, en nuestra gente? Nunca esperó Jesús que todos los creyentes se desarraigaran de sus familias y se mudaran a naciones extranjeras.
pero sí espera que lleves el evangelio, ahora nos habla a nosotros la iglesia y a través de Cristo, pero sí espera que lleves el evangelio a los diferentes grupos, familias, étnicas, culturas y civilizaciones que hay en tu ciudad. Los primeros comunidades cristianas, los discípulos, los apóstoles, ellos salieron a predicar, ¿no? Salieron y es más, hasta con su vida entregaron esta pasión del anuncio, el carisma, ¿no? El anuncio, el primer anuncio de Cristo, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a ver algunos elementos en sí, ¿no es cierto? El vestido blanco. El vestido blanco simboliza justamente tener el alma limpia. Cuando somos bautizados, se nos quita el pecado original. Nuestra almita totalmente. Corríjame, Padre Néstor, se dice que cuando un bautizado mayor se bautiza, se le quita el pecado original. Corríjame, Padre, y también se le perdona todos los pecados anteriores. Queda totalmente puro y purificado. Sí, verdad. Sí, un adulto, por eso las iglesias primitivas y los que se conservan la práctica de bautizar adultos en la vigilia pascual, ahí mismo se da el bautismo, comunión y confirmación, todos juntos, porque ya el bautismo de adulto perdona todos los pecados, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, entonces, hoy en día a los niños no se les pide que vengan todos vestiditos de blanco. Bueno, antes sí, pero bueno, la vestidura blanca simboliza justamente, o le dicen, bueno, traigan algo blanco, o la estola que se le impone, ¿no es cierto? La estola blanca, el sacerdote al niño, simboliza justamente que este bebé ha nacido de nuevo por el agua y el espíritu, y tiene esa almita nueva, ¿no? La purificación. Bueno, el agua, acá viene la parte de estos signos visibles, el agua que es materia, ¿no es cierto?, visible, palpable, que tocamos, que nos va a quitar justamente porque el agua limpia, el agua arrasa. ¿Qué es lo que va a arrasar en nosotros? El pecado original, el pecado de nuestros primeros padres que simboliza en el libro del Génesis, de Adán y Eva. Bueno, la velita es la luz que nos dice que esta es la luz de Cristo, que encienden los padres y padrinos del cirio pascual, ¿no? Reciban la luz de Cristo. Reciban la luz de Cristo. Pero esta velita que reciben no es para ser guardada en el cajón de los recuerdos, sino que esta velita debe ser consumida a través de los días, de los tiempos. Siempre lo decimos a los padres, no guarden la velita en el cajón de los recuerdos, debe ser consumida. Cuando renovamos las promesas bautismales, los bautizados ya grandes, ¿en qué celebración importante del año renovamos nuestras promesas bautismales? Y voy dando pauta y ayuda. Y tenemos que llevar las velitas. ¿Qué día específicamente? A ver, hermanos. ¿Qué día renovamos las promesas bautismales nosotros y llevamos la velita a la Eucaristía? Es una fecha muy importante en la liturgia de la fe católica. ¿Qué día renovamos las promesas bautismales? Todos. A ver. El sábado de gloria. El sábado de gloria. Todos los cristianos católicos renovamos la fe en Cristo y llevamos nuestras velitas, ¿sí? Bueno, otro signo palpable, visible, el aceite. ¿Sí? Los aceites fueron incorporándose a través de la historia de la iglesia, en la tradición, a través de los tiempos, ¿no? Bueno, el aceite de los catecúmenos, este aceite que es colocado en el pechito, ¿no? Dice que este aceite de los catecúmenos es para que nos libere, nos proteja de todas las luchas espirituales. Yo doy este ejemplo. A ver, siempre en todas las catequesis que me lo escucha el padre Leo, y el padre Leo también lo dice cuando damos las catequesis bautismales. ¿Para qué los boxeadores se llenaban el cuerpo de aceite? ¿Por qué el boxeador se rellena de aceite todo el cuerpo? La cara, todo el cuerpo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que resbale. Para que le refalen ¿qué? Los golpes. Bueno, este aceite de los catecúmenos para que me resbalen las luchas espirituales. ¿Quién no va a tener una lucha espiritual en nuestra vida? ¿Quién no va a renegar de Dios
por ciertas cuestiones que nos pasan. Bueno, este aceite con fe que nos atenúa a las luchas espirituales. ¿Sí? Este aceite, el aceite catecúmeno, es bendecido en Semana Santa. ¿Sí? Después viene otro aceite muy importante, que es el aceite que se coloca en la cabecita, en la crismera, o en la cabeza del mayor, ¿no? Es un aceite perfumado, un bálsamo, que me hace sacerdote, profeta y rey. Más preguntas sobre el bautismo. ¿Quién puede bautizarse? Casi siempre se bautizan a los niños cuando nacen, pero también si una persona quiere bautizarse, puede hacerlo a cualquier edad. Sí, muy bien, como estábamos diciendo. ¿Se puede recibir varias veces el bautismo? Si ustedes van siguiendo el grafo. No. El bautismo se da una sola vez. Por eso le decía a aquellos hermanos evangélicos, yo era católico, pero fui a la iglesia y me bautizaron. No, ya fuiste bautizado una sola vez, bajo la fórmula trinitaria, perdóname. Disculpe, padre. Puede recibirse una vez en la vida. Sí. ¿Perdón? Sí, Silvano. Sí, una consulta, padre. El bautismo se recibe una sola vez si hablamos del caso de la Iglesia Católica hacia otras iglesias. Pero Sí. ¿qué pasa si tenemos una persona que fue evangélica toda su vida, se bautizó de grande por la Iglesia Evangélica, supongamos en el nombre de Jesucristo? ¿Ese bautismo es válido o no es válido? Creería Desde que el no. punto de vista de la fe católica, no. Claro. Porque no está hecho bajo la fórmula trinitaria. Exactamente. Okay. ¿Está bien, padre Néstor? Acá tenemos Sí. el maestro, el padre Néstor. No, evidentemente para que el bautismo sea válido tenemos que seguir el mandato de Jesús, ¿no? Como mencionó acá José Luis, vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si no hay fórmula trinitaria, no hay bautismo, ¿no? Claro. Y tampoco si no hay agua, ¿no? Si no hay agua, exactamente. El elemento fundamental del bautismo es el agua y la fórmula trinitaria. Nada más. Lo demás son el aceite, la vela, la vestidura blanca, ayudan a explicitar la gracia del bautismo. Por eso todo eso viene después, ¿no es cierto? Lo fundamental es el agua. Y ni siquiera agua bendita, porque en el caso de emergencia, yo voy, saco el agua de la canilla y bautizo. O sea, es tan importante el bautismo que la iglesia dice, bueno, aunque vos no tengas fe, pero querés hacer lo que José Luis puso ahí en la filmina, que quizás pasó desapercibido, tener la intención de lo que quiere Cristo y la iglesia, que es que seamos sus hijos, seamos hijos de Dios y alcancemos la gracia de la salvación. Entonces, por más que una persona no crea, pero dice, pero los padres de chiquito creen, bueno, voy a bautizar aunque yo no sea de la iglesia, aunque yo no crea, con tal de hacer lo que la iglesia quiere, en este caso la fe de los padres, ¿no? Y hacer con agua y pronunciando la fórmula de la Trinidad. Una consulta, padre Facundo o Diego. Néstor, perdón. El día de mañana los que nos vamos a ordenar como sacerdotes, o a lo mejor esto pertenece a otra materia, no lo sé, pero la parte administrativa, digamos, es bueno llevar un registro, ¿verdad? Un libro de actas, algo donde figure cuáles son los que vamos bautizando, porque después llega un momento que la memoria, digamos, y con respecto a los matrimonios también, ¿no? Acá puede hacer mención con respecto a los libros, el padre Leonardo, que tenemos los libros de acta. Tenemos libros de acta, ahí lo va a explicar el padre. Tenemos 3 libros para confirmación, matrimonio y bautismo. Explíquele, padre, porque hemos hecho mucho bautismo acá en Mendoza nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, miren, siempre se lleva en un registro todo lo que son bautismo, confirmación y matrimonio. Eso se empieza con un acta, con una introducción que el mismo obispo le da el pie para que él inicie el libro. Si alguien necesita algo, nosotros le podemos brindar cómo se hace la introducción. Bien.
Sí, justamente nosotros como iglesia tenemos que llevar, hermanos. Claro. Yo la otra vez le pregunté al padre, le digo, no, yo no he visto bautismo en las otras comunidades de la IVA, ¿sí? ¿Han hecho bautismo, padre Néstor? No, acá todavía no, pero hay bautismos realizados por el obispo. Hay bautismo realizado por el obispo. Sí, o sea, para no detenernos tanto esto, yo por la hora nomás, padre José Luis y Silvano, como dijiste, sí, en realidad son aspectos administrativos y que está muy bien, sí, los registros se tienen que llevar. El mismo patriarca se encarga, como en el caso de José Luis, de Leo y en mi caso, te manda los formularios. El patriarca manda los formularios donde anotamos y después están los libros. Hay que hacer los libros, ¿no? Pero sí llevar todo registrado. Exactamente. Sí, muchas gracias. De nada. Justamente eso quería que el patriarca me hizo hincapié los otros días, que entregamos un certificado. Es muy cortito lo que voy a decir, padre, para no extenderme. Va una leyenda atrás que dice que estos sacramentos tienen toda la validez desde el punto de vista de la Iglesia Veteroapostólica en América. Porque desde el punto de vista de la iglesia, que esto me lo dijo el padre el otro día, que lo dijera justamente en esto, que los hermanos romanos van a decir que no tienen validez desde el punto de vista de ellos, ¿sí? O todos los sacramentos que nosotros demos van a decir son inválidos. Para ellos, para nosotros sí, porque tenemos nuestra sucesión apostólica y esta sucesión apostólica viene recibida y dada a nuestro patriarca. Esos detalles lo vamos a poder hablar en otro momento, que a lo mejor después Monseñor puede decir, pero de toda la validez los sacramentos nuestros, ¿sí? Queridos hermanos. Bueno, pasamos al segundo sacramento de iniciación, la Eucaristía. La Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía y qué significa? La Eucaristía es el memorial, ¿no? De la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. La actualización y la ofrenda sacramental de su único sacrificio en la liturgia de la Iglesia, que es su cuerpo, que fue entregado, ¿no es cierto? Que padeció, murió y resucitó. Y en todas las plegarias eucarísticas encontramos, tras las palabras de la institución, una oración llamada anámesis o memorial, donde recordamos, hacemos anámesis, recordatorio de la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Segundo sacramento de iniciación, que es la Eucaristía. En sí, el centro y cúlmine de todos los sacramentos es la Eucaristía. Yo había hecho un grafo hace varios años atrás, tenía todos los sacramentos alrededor y había puesto en el medio más grande, un dibujo muy bonito y todo haciendo referencia a la Eucaristía. La Eucaristía es el sacramento importantísimo que debe estar en la vida de todos los cristianos. La Eucaristía es Jesucristo, comunión con su misterio salvífico, de su realidad humana y divina, vivenciada en una entrega radical. Se entregó hasta pasar por la pasión y su muerte, ¿no? Palabra, y lo hizo con sus palabras y con sus hechos. En favor de los hombres, en la mesa del banquete del reino de Dios. Hagan esto en memoria mía. El Hijo del Hombre va a ser entregado, ¿no? Hagan esto en memoria mía. Esa cena de Pascua que él tuvo, ¿no? Con sus apóstoles y sus discípulos. Esta entrega implica muerte y resurrección. Significa también salvación. Plena comunión de Dios con los hombres. Por eso decimos, vamos a hacer la comunión. Común, unión. La Eucaristía significa acción de gracias. La comunión, esta acción de gracia dada hacia Dios. ¿Qué es la Sagrada Eucaristía? Se trata de un sacramento, un ritual que la Iglesia considera que canaliza la gracia divina. Inspirado en la última cena, como lo venía diciendo, los participantes consumen pan y vino. Pan y vino. Y los católicos creen que literalmente se transforma en el cuerpo y la sangre de Jesucristo durante la celebración eucarística. Las hermanas iglesias evangélicas no hacen esto. Ellos no creen en la presencia real de Cristo, no creen en la Eucaristía. Duro decirlo, pero una vez yo entré a un templo evangélico y instintivamente buscaba el sagrario. Digo yo, pero qué tonto si no hay sagrario. No sé por qué buscaba el sagrario, buscaba y no, claro, no. Fui una oración ecuménica.
y no estaba la Santa Hostia, ¿no? El cuerpo y sangre de Cristo en la hostia. Del punto de vista de la fe, el no creyente va a haber pan y vino, igual que en el bautismo, como decía, tiene que haber la acción de fe. El no creyente va a haber pan y vino. Nosotros decimos que hay fe, porque ese pan y ese vino, acá viene la transubstanciación, se convierte cuando el sacerdote hace la imposición en las manos, invocando al Espíritu Santo para que se convierta en cuerpo y sangre de Cristo en la celebración eucarística, que es el rito de la Eucaristía. La Eucaristía como sacramento forma parte del rito de la Eucaristía y consiste en el acto de la comunión, común unión, en la partición del pan. Parte el obispo, el sacerdote, parte el pan. Acción que permite distribuir a cada participante una porción de este pan transustanciado en cuerpo de Cristo. La Eucaristía, ¿cuál es el orden de la Eucaristía? Bueno, la Eucaristía decíamos que está dividida en dos partes, la liturgia de la palabra y la liturgia propiamente del pan y del vino. En la liturgia, ¿no es cierto? La liturgia en la Eucaristía, en la segunda parte, tiene tres partes. El rito de la ofrenda, la gran plegaria eucarística, que es el núcleo de toda la celebración, en una plegaria de acción de gracias en la que actualizamos la muerte y resurrección de Jesús. Y el rito de la comunión. ¿Cómo se hace una celebración eucarística? Paso a paso. Bueno, entrada, saludo inicial, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo lo estoy haciendo bajo el ritual de la Iglesia Vetero-Apostólica en América. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por supuesto que antes del saludo inicial, bueno, las intenciones, a que hemos venido a la Santa Eucaristía para pedir por las acciones de gracia, por los enfermos, por los santos difuntos de nuestra familia. Nos ponemos bajo la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Invocamos al Espíritu Santo. Ya los futuros diáconos y sacerdotes les va a llegar en su momento el ritual, qué es lo que hace el diácono y qué es lo que hace el sacerdote, ¿no? Y como dice Monseñor, lean las rúbricas, cómo se hace la celebración tanto para el diácono como para el sacerdote. Lean las rúbricas y a medida si somos asiduos a la Eucaristía, vamos a ir poniéndonos ducho en el manejo del ritual de la IVA. Sí, hermano. Enciende el micrófono. No, disculpe, no. Está con la manito, perdón. Digo, bueno, invocamos al Espíritu Santo, hacemos el acto penitencial para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados, ¿no es cierto? Bueno, en fin. Y después viene el saludo de la paz. Después cantamos o rezamos el Gloria. Después viene la oración colecta. Después viene la liturgia de la palabra, como le decía. Viene la liturgia de la palabra, que leemos la acción salvífica de Dios, que se expresa tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La profesión de fe, que es nuestro credo, la presentación de las ofrendas y la plegaria eucarística. Bien, ¿alguna duda con la Eucaristía? ¿Vamos bien con los tiempos, Padre Néstor? Sí, ¿no es cierto? Son 10 menos 10, te aviso. Ahí nomás sí. Habría que completar muy bien las partes de la Eucaristía. Recordemos que después de la plegaria eucarística viene el rito de comunión y el rito de despedida, ¿no es cierto? O sea, el rito de despedida, sí, exactamente. Muy bien corregido, Padre, excelente. No, le faltaría nomás aclarar que claro. Se termina con el rito, con la bendición y la despedida, ¿no es cierto? La bendición, claro, y la despedida, ¿no? La misión, el envío, ¿no? La misión, el envío. El envío, la misión de cada uno de nosotros, ¿no? Que justamente, bueno, desde el punto de vista de la fe, esta Eucaristía que también se haga carne en nosotros, que también seamos anunciadores de esta buena noticia. Ustedes saben que nosotros no tenemos templos, ¿sí? La Iglesia Vetero-Apostólica en América no tenemos templos. Ustedes habrán visto tanto el patriarca como la hermana Graciela y otros nosotros acá lo hacemos en las casas, ¿sí? Bueno, ahora el padre Néstor va a un templo, ¿no? Ahí Santa Bárbara. Que una familia
en particular tiene su templo y bueno, lo ha puesto a disposición de la comunidad de la iglesia IVA, ¿no? Pero por lo general habrán visto varias celebraciones del Padre Néstor que lo hacen en las casas de familia, ¿sí? Por lo general, la mayor parte. Bueno, nosotros acá lo hacemos acá en casa o si no en la casa de las familias que nos piden la Santa Eucaristía. Bueno, ahora viene el otro sacramento de iniciación que le llamamos la confirmación. ¿Cómo me configuro con Cristo? La confirmación perfecciona la gracia bautismal. Claro, porque la confirmación, ¿qué vengo a confirmar? El bautismo. Es el sacramento que da el Espíritu Santo, porque dice que en la confirmación nosotros recibimos el Espíritu Santo en el bautismo, pero en la confirmación viene a reafirmar viene a recibir el Espíritu Santo, nos vuelven a colocar el Santo Crisma, ¿no es cierto? Este sacramento que da el Espíritu Santo para enraizarnos más profundamente en su filiación divina. Somos otros Cristos, incorporarnos más firmemente a Cristo, hacer más sólida nuestro vínculo con la Iglesia, asociarnos todavía más a su misión y ayudarnos a dar testimonio de la fe. Nos configuramos con Cristo, somos otros Cristos, somos esos sacerdotes que somos puente entre Dios y los hombres, somos profetas que tenemos que anunciar, pero también denunciar aquellas cosas que no son de Dios, aquellas cosas que atan a los hombres, que esclavizan, aquellas cosas que hacen injusta la vida, ¿no es cierto? En la historia de la salvación los profetas anunciaban, pero también denunciaban las injusticias cuando los soberanos, los reyes o los dirigentes decían, ustedes se han alejado del pueblo, lo están hambriando, están haciendo esto. Duros los profetas en el Antiguo Testamento. Anunciaban a Dios, pero también les llegaba la palabra de Dios como profetas. ¿Hay profetas ahora bien en la vida del mundo? ¿Hay profetas? ¿Qué les parece? ¿Hay profetas? ¿Hay profetas? Debería. ¿Qué recibimos nosotros? ¿El bautismo? ¿Fuimos confirmados? Bueno, somos profetas. O somos, perdón que sea duro, o solamente vamos a calentar la silla en la Eucaristía. Un cura nos decía hace varios años acá, si vienen a calentar las sillas, por favor, claro, yo quiero profetas activos, cristianos activos en la vida del mundo. No quiero que vengan a calentar la silla. Duro, ¿no? El padre. Vamos, decía, a ver en la puerta, a ver, ¿quiénes van a ir a ver a los enfermos? ¿Quiénes van a ir a ver a los presos? ¿Quiénes se van a ver qué está pasando en la unión vecinal? ¿Qué está pasando allá? ¿Qué está pasando acá? Cristianos comprometidos con la vida de este mundo. No quiero que vengan a calentar la silla. No quiero ritos así nomás, así, rito y chao. Y después en la vida, la semana hacemos otras cosas. Duro el padre, ¿no? Acá Felipe agrega algo, padre José Luis. Sí, todos como sacerdotes, profetas y reyes. Es verdad. Sí. Sacerdotes, profetas y rey, a la manera de Cristo al servicio. Cristo no era sacerdote, ¿no? Pero sin embargo dio la vida por nosotros. Anunciaba y denunciaba. Ustedes saben que han encontrado un escrito de un cónsul, no Poncio Pilato, otro funcionario romano. Hace muy poco lo han encontrado un escrito que es un documento importantísimo que creo que también va a llegar a manos de la iglesia, donde habla de Cristo, ¿no? Decía, veían algo muy especial en él, pero dice que era durísimo cuando hacía las denuncias. Durísimo. Lo duro. Y lo describe de una manera, ya va a llegar, ya nos vamos a enterar de ese documento. Bueno, nos hace más sólidos vínculos con la iglesia, asociarnos todavía más a su misión y ayudarnos a dar testimonio de la fe. Sacerdotes, profetas y rey. Sacerdotes, profetas y rey. Por eso les pregunté, ¿hay profetas? Sí, somos profetas. Deberíamos estar cumpliendo con esa misión. No hacernos los desapercibidos. No hacer como en el Evangelio, que el samaritano o la persona que estaba tirada, pasó un sacerdote, pasó de largo, lo miró y siguió de largo. Pasó un escriba, lo miró y pasó de largo. Pasó y vino un samaritano, que no era del pueblo de Israel, y nos da todo un ejemplo de cómo se da por ese pobre, ¿no? La confirmación, ¿qué significa? La confirmación en la Iglesia Católica.
La confirmación es el sacramento de la iniciación en el que una persona bautizada recibe los dones espirituales, los dones del Espíritu Santo. Recibimos los carismas que fortalece la gracia. Fíjense, en la confirmación no es para quedarme callado, es para recibir los carismas, los dones que Dios me ha dado. Hacer mover estos carismas. Dame cuenta de tu administración. ¿Qué hiciste? Dame cuenta de tus dones, nos va a decir el Señor. ¿Qué hiciste por este mundo? La confirmación que recibimos en el sacramento de la confirmación. En la confirmación recibimos de una manera más profunda el Espíritu Santo, que el credo dice que es Señor, el dador de vida. Hay dos sacramentos que ayudan a perpetuar la vida. El matrimonio, ayudado por el Espíritu Santo, que perpetúa la vida natural, ¿no? Bien. La confirmación. ¿Qué hay que saber para la confirmación? La Iglesia Católica, la Iglesia Veteroapostólica en América, requiere, sí, que el confirmado ha alcanzado la discreción en su formación, incluya al menos el conocimiento del Padre, el Padre Nuestro, de la doctrina, del credo y los 10 mandamientos. Miren, cuando nosotros nos vienen a le decimos a la gente, mire, pero tiene que venir por lo menos mínimamente 4 Eucaristías. Y recomendación del patriarca, 4 Eucaristías. Involucrar a la familia para que se haga comunidad. Y nos ha tocado que hemos ido a casa que ni siquiera saben hacerse la señal de la cruz. ¿Fueron bautizados? Sí, fui bautizado, me dice mi mamá, mi papá, tal iglesia. No saben persinarse. ¿Dónde está la enseñanza cristiana de los padres y padrinos? Qué pena, ¿no? Bueno, enseñamos a enseñarle a persinar, a enseñarles el Padre Nuestro. Ni siquiera saben el Padre Nuestro. El Ave María, el credo, los 10 mandamientos. Pero ¿cuál es la mejor catequesis? La Santa Eucaristía. Vengan, vean. Acá celebramos la Eucaristía. Qué mejor catequesis que vayan aprendiendo el misterio de la salvación en la Eucaristía, ¿no? El confirmado debe estar en estado de gracia, es decir, sin pecado mortal. Bueno, cuando recibimos la absolución de nuestros pecados con intención, bueno, en la Santa Eucaristía, y también está el sacramento de la reconciliación. Escuchar la voz del sacerdote, eso lo vamos a ver después, de que yo te perdono, la iglesia te perdona, o sea, yo te perdono en el nombre de Dios y de la iglesia. La fórmula, ¿no? Padre Néstor. La confirmación. ¿Por qué debo confirmarme? ¿Qué es la confirmación? Es uno de los 3 sacramentos de iniciación cristiana. El bautizado se fortalece con el don del Espíritu Santo. Se logra un arraigo más profundo a la filiación divina. Se une más íntimamente con la Iglesia, fortaleciéndose para ser testigo de Jesucristo, de su palabra y su obra. Bien. Tenemos los 3 sacramentos de iniciación. ¿Alguna duda de los sacramentos de iniciación cristiana, hermanos? No. Perfecto. Bueno, 3 sacramentos y estos sacramentos desde el punto de vista con la fe, ¿no? La fe que tienen que estar, la responsabilidad de cómo manera vamos aprendiendo las cosas de Dios. Bueno, los sacramentos de servicio. El sacramento de servicio lo comprenden el orden sacerdotal y el matrimonio. Pues bien, para entender en qué consiste este sacramento, te diré que el joven que opta por servir a Dios, joven, en nuestra iglesia pueden ser jóvenes, medianamente o mayores, que pueden recibir el orden del diaconado. Nosotros vamos a tener diáconos, ¿no es cierto? Previamente van a ser instituidos lectores, acólitos, después viene el diaconado, ¿sí? Y después, si lo permiten ellos, ustedes, hermanos, pueden llegar a recibir el orden sagrado, que es el sacerdocio ministerial. Con ello asume el compromiso de servir a la iglesia por medio de cada uno de sus hermanos, ¿no? Qué bonito, ¿no? Bien. En el orden sagrado, entonces tenemos el diaconado y el del sacerdote, ¿no? Los dos son ministerios
ministros ordenados, el diaconado, en el cual cumple, en realidad se dice que el diácono es catequista de catequistas. El diácono debería ser catequista de catequistas, formar los catequistas, formar las comunidades en torno a la palabra de Dios. Recibió la institución del lectorado, del acolitado, y después recibió el orden del diaconado, catequista de catequista y formador de comunidades al servicio de Dios. ¿Sí? Y el orden sagrado, ¿no? Bueno, el diácono puede celebrar la palabra, ¿no? Pero el diácono no puede consagrar, el diácono no puede reconciliarnos. Permiso, padre José Luis. También es verdad, ¿no es cierto?, los sacramentos del servicio, el orden sacerdotal y el matrimonio. Hoy por hoy se prefiere decir orden sagrado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el orden, si uno dice orden sagrado, incluye los 3 sacramentos del orden sagrado, ¿no? Que es, como usted está diciendo, padre José Luis, que es el diaconado, el presbiterado y el episcopado. ¿Sí? El episcopado, me faltó ese, que sería la parte del obispo que llega al orden, claro. Claro, o sea, por eso hoy por hoy algunos se prefiere hablar de no orden sacerdotal, porque si uno dice orden sacerdotal estaría focalizado solamente con el presbítero y el obispo, ¿no? Exactamente. En realidad, el orden sagrado, ¿no? El orden sagrado que incluye el diaconado, ya, cuando usted bien lo dijo, padre José Luis, cuando uno ya es diácono pasa a ser parte del clero, o sea, porque tiene un orden sagrado, ¿no? Después el presbiterado, o como comúnmente nosotros decimos sacerdocio, y el episcopado, ¿no? Que son, muy bien, son sacramentos de servicio, ¿no? De servicio. Sí, sí. Muy bien. Totalmente. Sacramento de servicio, y está ese orden sagrado que, como bien lo está explicando bellísimamente el padre Néstor, el diaconado, el sacerdote y el orden episcopal, ¿no? Que serían nuestros obispos, por ejemplo, nuestro patriarca. Muy bien. El otro sacramento, bueno, del matrimonio, ¿no es cierto? El sacramento del matrimonio, en el cual se unen, ¿no es cierto?, para los consagrados, los ministros actuantes en el sacramento del matrimonio, es los que se van a casar, ¿no? Ellos son los que se comprometen ante Dios y ante la comunidad. El padre, el diácono y el padre bendice el matrimonio, ¿no? ¿Alguna duda con el sacramento del matrimonio? ¿Sí? Que hoy en día parece que estuviera en desuso, ¿no? Hoy en día no. Yo me acuerdo cuando trabajaba en la parroquia, padre Néstor y hermanos, ¿a qué hora empezábamos? El padre empezaba, ya preparábamos todo, ¿no? Para decorar todo muy bonito, litúrgicamente para el matrimonio. Empezábamos a las 8:30 y terminábamos a la 1 de la mañana. Cada media hora había un casamiento. Ahora no hay nada. No hay nada para el padre, por el padre. Nada, ¿no? Ni siquiera quieren casarse por civil. Ni por civil. ¿Dónde están los derechos para cada uno y el otro? Bueno, ustedes saben que en la Iglesia Veteroapostólica en América podemos celebrar las bodas de matrimonio igualitario. ¿Lo saben? Nosotros no hacemos discriminación de nada. Podemos casar hombre-hombre, mujer-mujer. ¿Sí? Bueno, largo para conversar, ¿no? Que nos quedamos todos callados. No, está bien, padre, es verdad, o sea, eso ya sería el aspecto de la pastoral litúrgica, ¿no? La pastoral litúrgica todo que esto vamos a ver con el padre Diego. Claro, todas estas cosas Sí. que ya lo dijimos en su momento, igual que Biblia, ¿no? O sea, Biblia, uno presenta los temas, pero después está la animación bíblica, como nos decía el padre Diego, ¿sí? Son ya la otra instancia, ¿no? Animación bíblica, animación litúrgica de la comunidad, sí. Claro. Sí. Exactamente. Mire a veces la cabecita de otras épocas, ¿no? Sí. Volviendo, perdón que me vaya un poquito para atrás con el bautismo. Una vez cayeron dos padres,
Estoy hablando desde el punto de vista romano. No me lo querían bautizar al niño porque era un niño obviamente adoptado, pero eran dos papás. Qué duro, ¿no? ¿Nosotros haríamos eso en la IVA? No, no haríamos esas cosas. Muy bien. Bueno, vamos a los sacramentos de sanación. Disculpe, padre Facundo. José Luis. Perdón, José Luis. Estoy usando la computadora del padre Leonardo Facundo. Con respecto a esto que habla de la inclusión del matrimonio igualitario, en el otro orden, el orden sagrado, también la IVA ordena mujeres, ¿verdad? Sacerdotes. Sí, perdón. Exactamente. Tenemos diaconisas, que inclusive en la historia de la iglesia, en los primeros siglos, habían diaconisas. Bueno, esta visión del padre Miguel, Monseñor, ordena a nuestras hermanas al diaconado y al sacerdocio. Es más, en las noticias que vieron en la televisión, por ahí me meto así, veo noticias, hay un cónclave de obispos y de los príncipes de la iglesia en Roma, ¿no? Y Francisco tiró la ordenación al diaconado a las mujeres. Obvio que en un porcentaje, ganó no por mucha diferencia, un voto, hicieron voto. Por muy escaso margen, le negaron el diaconado a las mujeres, pero Francisco insiste en meter el diaconado. Es más, ya han autorizado en la escuela de ministerio de los diáconos permanentes, están yendo las mujeres para que sean lectoras y acólitas. Están un paso para ser diáconas, ¿no? Están un paso para ser diáconos. Entonces, no lo aprobaron. Bueno, nosotros, la Iglesia Veteroapostólica en América, con esa visión que tiene el patriarca, tenemos nuestras hermanas diaconisas y sacerdotes. Y un obispo tenemos, hermana Graciela. Exacto, eso es lo que iba a agregar. Silvano, acá en la región tenemos la obispo Graciela, que está en Corrientes. ¿Sí? Tenemos también tenemos una en Corrientes, una señora que es presbítero, que es sacerdote, y una diaconisa, ¿sí? Acá, y bueno, y en Córdoba está también Adriana, que dice como diaconisa, ¿sí? Hoy no está Adriana, ¿sí? Porque está con el obispo, están en Córdoba. Sí. Y la hermana Adriana, comento de hermana Adriana, diaconisa, ella, ¿cuál es su pastoral? Visitar a los enfermos. Muchos enfermos va a visitar, a llevarle un aliento, una palabra, ¿no? Y ahí después va el padre Jorge para que les dé la unción de los enfermos, la Eucaristía, los reconcilie, ¿no? Ahí Diego de la Leonesa, padre, está levantando la mano. A ver. Sí, para recordarle que se olvidaron de Analía, que también está en Corriente, en San Gómez. Sí. Ah, muy bien, muy bien. Sí, yo dije lo que me acordaba. Perdón, Analía, si no llega a ver. Sí, después seguramente otros lugares que tenemos, ¿no? Sí, muy bien. Creo que vamos a tener diaconisa, me parece pronto, ¿no? Padre Diego. Hola, buen día a todos. Buenos días, Padre Diego. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Quería dejarles ahí en el chat, les dejo un documento vaticano, que si bien es un documento de Roma, era interesante porque habla de la evolución del diaconado, y en el capítulo 2 habla sobre el diaconado de las mujeres. Entonces me pareció muy interesante cuando lo leí respecto a la evolución del diaconado, porque la Iglesia Romana toma en cuenta esto de que en el principio existían diaconisas y que también explica los motivos por los cuales desaparece esta figura que en los primeros siglos de la Iglesia evidentemente tenía fuerza, ¿no? Entonces ahí también explica por qué va desapareciendo con el tiempo. Me pareció interesante y es un aporte nada más. Para los que les interese, el documento en sí es muy, muy rico, sobre todo lo que es el diaconado, pero en relación al diaconado femenino, está muy bueno esa partecita que puede echar un poquitito de luz al menos en esto de por qué desapareció del
iglesia esta figura, ¿no? Exactamente. Sí, Que sí, como sí. bien decías, en el Nuevo Testamento se la nombra a Febe, que era una diaconisa también, ¿no? Así que Bien. bueno, eso dejo como aporte. ¿Sí? Sí, Gracias. sí, sí, sí. Yo hago otro aporte, después les puedo pasar el nombre. Hace poco descubrí, también buceando esto con cristología, buscando material, etcétera, descubrí un libro que es del año 2006 que habla son de un teólogo y una teóloga sobre las mujeres diáconos, presbíteros, y no sé si dice obispo, pero diácono y presbítero me acuerdo, en la iglesia primitiva. Es un estudio que hicieron estas dos personas, está editado por la editorial Verbo Divino. Yo después les paso bien el nombre, sale como más de 50.000 pesos porque está en Mercado Libre, yo lo busqué. Es interesante. Yo, Muy interesante. cuando logre tener el libro, a mí me interesa bucear sobre este aspecto, ya que nuestra iglesia admite a las mujeres. Hay que tener fundamento, ¿no es cierto? Acá, como el padre Diego nos pasó este fundamento del Vaticano, yo quiero contener este libro porque me parece que los fundamentos, según lo que yo vi la reseña del libro, estos son dos teólogos, una teóloga y un teólogo, que documentado, con documentación, hablan de las mujeres en el orden sagrado en la iglesia primitiva. Entonces yo después les voy a pasar también este dato, si alguno quiere comprar el libro, el Mercado Libre se lo encuentra. Mercado Libre o busca libros, estos que son de acá de Argentina, está el material. Quizá en la editorial Verbo Divino de Buenos Aires también esté. Bueno, muy bien. Qué valiosísimo aporte, porque justamente para tener fundamento cuando nos pregunten por qué. Exacto. Y con relación al tema de la unión matrimonial del mismo sexo que nosotros también tenemos, entonces hay si bien no vamos a profundizar seguramente hoy, hay un libro, Las bodas de la semejanza también, que es un autor que estudia sobre estas uniones de parejas homosexuales ya en el principio de la iglesia. De hecho, se cree que Sergio y Baco eran, que siempre se los recuerda juntos, eran una pareja homosexual que fueron canonizados, de hecho fueron canonizados, ¿no? Entonces Las bodas de la semejanza, lo que es un libro también documentado con registros vaticanos, donde dan cuenta de que ya existían estos matrimonios que se celebraban en la antigüedad, parejas del mismo sexo, ¿no? Así que bueno, también dejó esto como Las bodas de la semejanza. Es un libro que no se consigue en internet y está un poco caro, pero el autor es muy, muy prestigioso y que no recuerdo ahora el nombre, pero muy, muy prestigioso. Nos puede ayudar también como para ir orientando también nuestra prédica. Importantísimo, ¿no? El aporte. Fundamental nuestra opinión, ¿no? Sí, bueno, esas dos cositas que dejo, ¿no? Sí, sí, sí. Inclusive, bueno, la Iglesia Católica Apostólica Romana volvió a incorporar el diaconado permanente para los hombres casados, ¿no? Que costó en algunas regiones en Argentina, hay algunos obispos que me pinta que los diáconos sean casados, sino que vayan al orden del sacerdocio, ¿no? Pero bueno, todavía no han entendido el Vaticano II, parece. Bueno, en nuestra iglesia veteroapostólica en América tenemos pueden ser diáconos permanentes o solteros. Pueden ser diáconos permanentes casados o solteros. Perdón. Y nuestros curas pueden ser casados. Pueden tener su familia, su mujer, sus hijos, sus nietos. ¿Sí? Nuestro obispo, nuestra hermana Graciela es obispo, tiene sus hijos, sus nietos. En Córdoba el padre Monseñor Pablo tiene su mujer, sus hijos. El padre Hermindo tiene su mujer, sus hijos. El padre Raúl, el padre Jorge tiene su mujer, sus hijos, ¿no? En fin, no es impedimento para la IVA que sean ordenados al santo sacerdocio, ¿no? Como nos dice el padre Monseñor Miguel, nuestro patriarca, sean santos en la vida, o sea,
lleven este anuncio de la buena noticia. Bueno, sacramentos de sanación o depuración. Sacramento de sanación que es la reconciliación y la unción de los enfermos. Antes se le llamaba penitencia, nosotros ahora decimos la reconciliación. La reconciliación, ¿no? Nosotros nos reconciliamos en la Santa Eucaristía cuando hacemos la reconciliación comunitaria, pero después están aquellas cuestiones personales de cada uno de nosotros, que también es un sacramento bastante venido abajo, que cuesta que la gente dice, ¿para qué tengo que confesarme ante el cura? Si es tan pecador como yo. Sí, tenés razón, tan pecador como vos. Pero ¿quién perdona? ¿Él o Cristo o Dios? Perdona a Dios. Perdona a Dios. Perdona a Dios. Yo necesito, ¿cuál es la materia del sacramento de la reconciliación? Yo necesito escuchar que me digan, yo te perdono en la fórmula de la iglesia, ¿no? Que seguramente si el padre Néstor me está escuchando lo puede decir, la fórmula de la solución del pecado, ¿no? Yo necesito escuchar de la persona, del padre, del sacerdote, que soy reconciliado, que me he vuelto a incorporar a la gracia, ¿no? Bueno, y la unción de los enfermos. La unción de los enfermos, que ahí tenemos el aceite consagrado en Semana Santa, que nuestro patriarca consagra los aceites para llevar la unción de los enfermos. Previo a la unción de los enfermos necesito reconciliarme, recibir la Santa Eucaristía y la unción de los enfermos, ¿no? Bueno, un repaso entonces. Sacramentos de iniciación, bautismo. Una consulta, padre. ¿Cómo, perdón? Una consulta. Sí. Por ejemplo, en la Iglesia Católica Apostólica Romana, si uno no se confiesa antes de recibir la Eucaristía, no tenés permitido comulgar. ¿Es condición obligatoria sí o sí estar confesado, o la persona puede comulgar y después a lo mejor, no sé? Desde el punto de vista del rito de la Iglesia Apostólica Romana, dice, bueno, podés comulgar, pero después no negarle la comunión, pero después que quede la intención de que vos te vayas al sacerdote a reconciliar, si no estás en un pecado tan grave, ¿no? Desde el punto de vista romano estoy hablando, ¿no? No sé, corríjame, padre Néstor, padre Diego. ¿Cómo sería en la IVA? En la IVA, perdón, ¿quiere contestar usted, padre José Luis? Bueno, en la IVA nosotros hacemos la reconciliación, ¿no es cierto?, en la Santa Eucaristía, pero después está esa intención de la persona de querer reconciliarse, ¿no?, en forma particular. A ver, ¿cuáles serían los pecados tan graves? ¿Hemos matado? ¿Hemos injuriado? Me he hecho mirando la vista gorda para otra injusticia, ¿no? Hace un tiempo atrás me decía un cura, un romano, me decía, ay, cómo me gustaría que la iglesia repiense el sacramento de la reconciliación. ¿Por qué, padre? Porque estoy cansado de escuchar que vienen a confesarse de la cintura para abajo. Y no se confiesan sinceramente, se comprometen en la vida, se comprometen a ser apóstoles, se comprometen a ser apóstoles, profetas. No, todos vienen y me confiesan de la cintura para abajo. Estoy harto de escuchar. Bueno, padre, le digo. No, sí, lo digo sinceramente. Ojalá que la Iglesia Católica Romana saque el sacramento de la reconciliación, porque estoy cansado de escuchar estupideces. José Luis. Perdón. Sí, con relación a lo que decía Silvano y justo lo que estás comentando, creo que hay una relación. Lo vemos también en la Iglesia Romana, que hay un desdibujamiento del tema del sacramento de la reconciliación. Esto que decía el sacerdote a José Luis, de reformular el sacramento, creo que por ahí está yendo el camino de la Iglesia Romana en cuanto a este sacramento. ¿Por qué? Porque se ha opacado también la idea, ¿no? Por ejemplo, antes eso podía determinar que era pecado, hoy por hoy sí, por ejemplo, una persona que está en pareja con otra persona, digo que eso es pecado, puedo estar rozando la discriminación, diríamos, ¿no? Sí. Lo que habla también de sociedad, ¿no? Entonces, por eso, si eso lo trasladamos a la iglesia, entonces también hay un desdibujamiento de la idea de
y por lo tanto también del sacramento. Fíjense que en las iglesias romanas antes los confesionarios estaban llenos de gente. Hoy por hoy muy poca gente. No. Entonces, creo que va un poco más por acá la pregunta que hacía Silvano. Yo creo que nosotros tenemos como un sacramento de la reconciliación que es también acompañar a las personas, ¿no? Obviamente, si la persona viene con un pecado mortal, tenemos esa facultad para perdonar, pero creo que hoy por hoy en la práctica pastoral de la Iglesia de la IVA es más como un acompañamiento pastoral que va acompañado del perdón. Y esto es lo que decía José Luis, ¿no? O lo que le decía este sacerdote, o sea, que sea más bien un acompañamiento y que produzca frutos de compromiso en una vida cristiana seria, ¿no? Entonces yo creo que va más por acá lo nuestro en este momento, ¿no? Totalmente. Nosotros tampoco no tenemos gente haciendo fila para confesarse, ¿no? Claro. Pero cuando llegan las personas y sienten esa necesidad, tenemos que saber cómo hacerlo y debemos otorgar el perdón a quienes nos piden, ¿no? En nombre de Dios. Pero creo que pastoralmente es más así, más un acompañamiento que produzca frutos de conversión, ¿sí? No sé si Néstor quiere agregar algo más, pero hay que indagar un poco más en esto, en esta concepción de que la Iglesia romana misma está planteándose de reformular un poco este sacramento. Vieron que Francisco le dice a los sacerdotes no pregunten tanto, no sean tan inquisitivos, ¿no? O sea, esto que antes no pasaba, ¿no? Perdonen todo, etcétera, ¿no? Así que bueno, eso también por ahí nosotros también tenemos que estar atentos a eso, ¿no? Así que te dejo en esto. Ahí Gracias, es Felipe. Diego, gracias. Muy claro. Yo aporto lo que dice Felipe y algo más redondeando lo que dijeron los padres, también hago un aporte. Acá Felipe dice, la iglesia metodista realiza la confesión auricular con otro hermano o hermana. La iglesia anglicana queda libre el fiel de confesar individualmente sus faltas. En las comunidades eclesiales de base, fundamentalmente Brasil y las que surgen en los años 60, las confesiones se hacen públicas. Bueno, como estamos diciendo, el tema de la Iglesia Católica Romana permite la absolución colectiva, se permite la absolución colectiva luego de la confesión privada. Bueno, sí, la práctica del sacramento de la reconciliación es algo que siempre está, como están diciendo los padres, depende de la confesión religiosa, ¿no? De la tradición de la iglesia donde uno está. Nosotros acá, como bien dijeron, damos la absolución dentro de la celebración del sacramento de la Eucaristía, se da la absolución general, que eso también está prevista en la Iglesia Católica Romana, nada más que no se aplica prácticamente. Pero la absolución general, tampoco los sacramentos son magia. Hoy creo que bien partimos diciendo que son sacramentos de la fe, entonces no es algo mágico. Acuérdense que la primera condición, si se quiere decir condición para recibir la absolución, es el arrepentimiento. Si el fiel está arrepentido de sus pecados, y bueno, Dios le perdona, Dios perdona. O sea, ¿qué decimos para el que muere allá en medio del campo sin tener un sacerdote y se está arrepintiendo de sus pecados? Y obviamente que tiene el perdón de Dios, ¿no? Por más que no haya alguien que la absuelva con el signo del perdón, que sería el sacramento, ¿no? Entonces, hay absolución. Obviamente que nosotros también, si alguien quiere venir a confesarse individualmente, nosotros atendemos. De hecho, que yo atendí muchas veces las confesiones individuales, ¿sí? Pero bueno, acá lo importante, inclusive las confesiones individuales, si yo no tengo arrepentimiento, acuérdense que el perdón implica estar arrepentidos, ¿no? Y el arrepentimiento es algo que también se tiene que trabajar. Hay dos cosas que hay que trabajar con el sacramento de la confesión, que es lo que el padre Diego dijo, la conciencia de pecado, pero el arrepentimiento. O sea, si yo no tengo conciencia de pecado, si no tengo arrepentimiento, ¿y qué me voy a acercar a la confesión, no? Sí. Son dos cosas que tienen que ir a la vez, en cierto modo. Y también recordar que es un proceso, porque la gente también dice, ¿qué me voy a ir a confesar si salgo de acá y hago lo mismo?
O sea, recordemos que no somos tampoco robots. O sea, nosotros vamos con la intención de no cometer otra vez el pecado, pero puede ser que volvamos a caer. Pero eso no quiere decir que nuestra confesión sea inválida, ¿no? O sea, hay mucho, esto da para hablar muchísimo, ¿no? Bueno. Totalmente, ¿no? Porque, como bien decía el padre, no somos robots, somos seres humanos y bueno, tenemos nuestras debilidades Diego, y cosas así, somos seres humanos. Padre Diego, yo me tengo que ir a dar clase, como te dije, si yo cierro, se cierra todo, porque vos estás de otra computadora, ¿no? Yo si querés me voy, o sea, dejo todo y después se apaga solo. No sé cómo es la... o vos entras ¿Te falta mucho o ya estamos? Terminé ya, o sea, ya digo, he hecho así los 7 sacramentos. Después creo que van a haber otros encuentros, ¿no es cierto?, con respecto creo que si no me equivoco, corregime, Padre Diego, Monseñor, con respecto a los que van a ser ordenados, cómo celebrarían la palabra, ¿no es cierto?, cómo vayan teniendo manejo ritual, ¿no es cierto? Creo que las próximas clases de noviembre va a ser eso, ¿no, querido Padre? Bien, Ariel. Sí, disculpe, hago solamente una pregunta. Iría también a Néstor para que me pueda ayudar con esto. Digo yo una cosa, se dice que, decía el padre José Luis, que el bautismo borra el pecado original, ¿no es cierto? Entonces digo yo, Jesús en la cruz, Él con su sangre sella la nueva alianza de Dios, ¿no es cierto?, con el pueblo. Entonces, Él borra el pecado de Adán. Digo yo una cosa, es Él con su sangre, con su cruz, el que borra el pecado de Adán. ¿Y el bautismo qué sería? ¿Borra el pecado original o es Jesús el que borra? Bueno, en realidad, el que en cada uno de los sacramentos está Cristo presente. Quien me bautiza, más allá que el sacerdote o el diácono, es Cristo. Cuando recibo la Eucaristía, es Cristo. Cuando me confirmo, es Cristo. Si me caso por la iglesia, si recibo el orden sagrado, es Cristo. Disculpe, José Luis. Los distintos sacramentos, hasta el orden es Cristo. En todos los sacramentos actúa Cristo. Ahora, por esa pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, dice, se abrieron los cielos, entramos a la gracia de Dios. ¿Sí? Disculpe, se escucha todo acoplado, están micrófonos abiertos, no se entiende casi. Micrófonos abiertos. Sí, acá hablar de los sacramentos, es verdad, hablando de esto, para seguir contestando lo de Ariel, sí, el bautismo te borra el pecado original y todos los pecados, pero evidentemente la gracia todas las gracias de los sacramentos vienen de la cruz de Cristo, como decía José Luis, o sea, en realidad es Cristo con su misterio pascual el que nos trae la salvación. ¿Y cómo se hace presente ese misterio pascual? A través de los 7 sacramentos. O sea, siempre es Cristo el que actúa en el bautismo, en la Eucaristía, en la confirmación, siempre es Cristo. La gracia es de la cruz, pero en verdad el bautismo borra los pecados, la Eucaristía te da el cuerpo y la sangre de Cristo, o sea, cada sacramento tiene su gracia. Su función y su gracia. Su gracia particular, pero toda esa gracia brota del misterio pascual. Totalmente. Gracias, es más, la figura que muestra la iglesia, que Cristo es punzado, ¿no? En su costilla, abajo, dice, emanó sangre y agua. Sangre, ¿no es cierto? Su sangre derramada y agua, bueno, dice, ahí nacen todos los sacramentos de la iglesia, ¿no? Que nos enseñan los padres de la iglesia, ¿no? Bien, ¿alguna duda con lo que hemos visto de esta parte, de esta materia? La liturgia de los sacramentos, la liturgia de los sacramentos. Yo quería hacer bien decía el padre Néstor, después vamos a ver la parte pastoral, ¿no es cierto? Quería hacer una acotación, padre. Hoy cuando se habló de la Eucaristía, nada, para tener por ahí cuidado cuando el día de mañana, cuando estemos frente a una comunidad, porque no sabemos por ahí de dónde vienen unos u otros, ¿no? Que no todos los protestantes no creen en la Eucaristía, que está presente
está presente Jesucristo. Es decir, las iglesias históricas, como la metodista, la luterana y otras, que ahora no recuerdo, pero esas dos sí que lo son, tienen presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Lo que no hacen es, no tienen sagrario, una cuestión de que no dejarlo solo, digamos. O sea, se tiene que consumir, se consagra la cantidad estipulada que hay y se consume. Lo que ellos tienen es la consustanciación, o sea, es pan y vino, pero en ese pan y vino está presente Jesucristo. En cambio, en la transustanciación ya deja de ser pan y vino y está presente Jesucristo. Por ahí como para aclarar ese punto. Bien, perfecto. Entonces, bueno, por Néstor se tiene que retirar, así que ya está grabando, así que bueno, nada, avisos parroquiales, noviembre vamos a tener bien cargaditos, así que preparen, creo que vamos a tener una de pollo, que es sobre el tema de la pastoralidad, y después con los que van a acceder al orden, y van a tener clases particulares con Néstor, con el señor Segura. Y nada más, pero el resto estamos aquí. Bueno, gracias Néstor por todo, gracias José Luis. Gracias a ustedes. Que participaron. Gracias José Luis, gracias. Gracias a todos. Ahí vi que estaba Normita, no la había puesto en la lista de los presentes. Felipe, Norma y... perfecto. Acá el padre Leo me ha ido anotando los presentes. Gracias, porque se nota que el interés, de eso hablábamos con el padre Diego, queremos resaltar el interés de ustedes, ¿no? Y eso hace mucho bien, porque es mejor quedarse con preguntas para después seguir, ¿eh? Las preguntas siempre van a tener respuesta, pero bueno, nos quedan ahí muchas preguntas que vamos a seguir. Y el ecumenismo que dijo Silvano es importante, o sea, la visión ecuménica es un aspecto a seguir trabajando. Bueno. A seguir trabajando, totalmente, ¿no? La verdad que yo siempre digo que esta escuela de formación nos viene bien para todos, ¿no? Más allá que estamos como, entre comillas, somos formadores, pero también nos vamos formando todos, ¿no? Igualmente. La verdad que muy bien acertada esta escuela de formación para todos. La verdad que sí. Bendiciones. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la entrega. Gracias. Hasta luego. Muy buenas las clases. Hasta luego. Chao, Cristi. Chao. Chao, hermano Alberto. Felicitaciones. Hasta luego. Felicitaciones y bienvenido.